Muy buenas noches a todos los amables seguidores de la Caverna de Platón. Hoy es un día muy especial. Estamos iniciando la segunda temporada de nuestro programa. Agradecemos mucho la gran acogida que tuvimos el año anterior y aspiramos a seguir contando con la sintonía de ustedes en este nuevo año. Tenemos muchos temas que han sido justamente levantados con los pedidos que ustedes nos han hecho a través de nuestras redes sociales y de nuestros diferentes canales. Y hoy nuevamente estamos con ustedes en la Caverna de Platón en esta segunda temporada. Y vamos a pedir a Lolo, nuestro compañero, que nos presente un poco con quién vamos a abrir esta siguiente temporada, esta nueva temporada. Lolo. Gracias, Gus, mi hermano cavernero, gracias, David, y estamos muy contentos porque en esta segunda temporada de la Caverna de Platón empezamos con un plato fuerte. Empezamos con el mejor invitado que podríamos haber conseguido para esta noche. Tenemos para este inicio de la segunda temporada de la Caverna de Platón al ufólogo Jaime Rodríguez, que nos va a acompañar esta noche. El ufólogo Jaime Rodríguez tiene una vasta experiencia en temas de ufología y también nos abre un poco el pensamiento, nos abre un poco la mente en diferentes formas de ver la vida a través de estas cosas de las que no se hablan comúnmente. Así que bienvenido al ufólogo Jaime Rodríguez de la Caverna de Platón en su segunda temporada. Bien, queridos amigos, amigas, pues es para nosotros un placer comenzar esta segunda temporada y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado que ya nos acompaña esta noche. Jaime, bienvenido a la Caverna de Platón. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Disculpas por el retraso, fue un problema ya solucionado y gracias también por esas palabras generosas hacia mí. No sé si las merezco, pero está bien. Miren, hay una palabra que mencionaron ustedes este rato cuando hacían el intro de este programa, que es muy discutida hoy en día, ¿no? Y es la verdad. Esa palabra de la verdad es muy intrigante, es una conexión medio parecida al amor, por ejemplo. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? Son palabras que están por ahí dando vueltas y que a muchas personas a veces se nos ha hecho, en mi caso, difícil de entender. La idea aquí no es creer, aquí la idea es entender estas cosas. La verdad, cada persona la va estableciendo dentro de sí misma. De acuerdo a tres factores. Principalmente es la herencia cultural que ha recibido y cómo interpreta la vida, ¿no? Segundo es la capacidad de discernir que tiene cada persona y que ha logrado aquilatar hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy cada uno de ustedes piensan y sostienen su verdad. Verdad que de aquí a 10 años no será la misma. Porque si ustedes se leen un libro ahora que se leyeron hace 10 años, van a ver que ya lo interpretan diferente. El libro no cambió, es su forma de interpretar la vida. Entonces, esa capacidad de discernir va mejorando con el tiempo, a no ser que les dé parálisis cerebral o que se metan en algún grupo de estos, ¿no es cierto?, que les dan arreglando la vida. Entonces, allá les van a dar diciendo lo que tienen que hacer, cómo tienen que pensar, lo que tienen que decir y bla, bla, bla. Así es que este tema de la verdad para mí es muy interesante y muchas personas a veces pues por su forma de ver la vida no lo entienden así. Entonces tratan de generar incluso pasión dentro de su estatus de pensamiento al momento, ¿no? Y esto va evolucionando. Si ustedes me hacen una pregunta hoy día y esa misma pregunta me la vuelven a hacer dentro de 10 años, a lo mejor les diga la misma respuesta o mejorada. ¿Por qué? Porque 10 años han sido un tiempo extra que he tenido desde aquella pregunta para entender la vida de una mejor manera. Caso contrario, no habré aprendido nada, habré pasado el tiempo. Hay esa opción, cada persona tiene esa opción, ¿no es cierto? Entonces, a ver cómo usted la aprovecha. Así es que gracias, mis queridos amigos. De hecho, este tema de los ovnis, los no identificados, la vida extraterrestre, es un tema que todavía mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad, solo por falta de información. Así es que para eso estamos.
Ok, muchas gracias. Nos parece muy importante también esa forma de mirar la verdad, porque justamente atrás de eso vamos en la caverna de Platón. Y tal vez, Jaime, una de las preguntas que seguramente más le han hecho, pero que nos interesa mucho a nosotros también por el contexto en el que nosotros estamos impulsando este programa. ¿Cómo se genera ese vínculo, esa relación entre Jaime Rodríguez y lo relacionado a la ufología? Cuéntenos, por favor. Bueno, no sé si ustedes habrán escuchado espíritus inquietos, esa frase que yo uso para todo mi auditorio, ¿no? Yo considero que este programa pues es para esos espíritus inquietos. De hecho, yo he sido un espíritu inquieto toda la vida. El espíritu inquieto frente al espíritu normal, vamos a decir, pues es fácilmente entendible, ¿no? Una persona que llega a un pueblo, entonces quiere saber cuál es el origen, el nombre del pueblo. Hay otro que llega al pueblo, come, está 2, 3 meses, se retira del pueblo y nunca ni siquiera preguntó de dónde venía el gentilicio ni nada. ¿Comprenden? Ahí hay una diferencia entre la una persona y la otra persona. Así las cosas, pues algo que me intrigó desde muy temprano, tal vez puede haber sido por varias circunstancias. ¿Cómo funciona esto de la justicia divina? Yo siempre quería saber porque veía muchas injusticias. Uno cuando es niño, a mi edad, a los 9 años, yo veía muchas injusticias. De hecho, conmigo se cometió muchas injusticias. Una de ellas que yo fui a parar ahí en Riobamba, en el Santo Tomás Apóstol interno a los 9 años, ¿no? Y los curas no me aceptaron y los curas me metieron una paliza y me mandaron regresando en diciembre. El cura que me persiguió por ahí por el patio acabó 2 palos de escoba en mi espalda. Esa es la historia. Ahí en esa iglesia tenían, en el medio de la iglesia tenían una puerta grande que le abrían en el piso y se bajaban unas catatumbas. Ahí tenían enterrados los curas. Ahí nos encerraban, ahí nos dejaban mediodía o me dejaban solo o dejaban a los que éramos. Habíamos solo 4 o 5 internos, se llamaba, internos. Me acuerdo unos 3 muchachos, Salami de Guayaquil, yo, etcétera. Pero yo era el más pequeño de todos, tenía 9 años, ¿no? Y dentro de estas historias les voy a contar porque esto es historia y ustedes están en Riobamba y tienen que saber cómo se ha manejado esto toda la vida, porque los curas estos trajeron la frase de que la letra con sangre entra. Ellos fueron los que trajeron esto de España, ¿no? Cuando vinieron a invadir aquí. A invadir no solo físicamente, sino la mente de las personas, ¿no? Curas perturbados que venían pues con todas estas malas intenciones. Habrá habido uno que otro bueno, yo nunca conocí un bueno. Bueno, el asunto es que había un gran almuerzo por ahí y había una gran diferencia donde comíamos los internos y donde comían los curas. Los curas, lógicamente, ya saben, comen ovísparamente, pues no, de todo bastante y harto y nosotros nos metimos al comedor a comernos la comida de un banquete que había en nombre de no sé qué monseñor que había venido, y bueno, toda una historia ahí. Y luego averiguaron quiénes fueron, dijimos que fuimos nosotros y nos persiguió ese cura, andaba endiablado porque nos habíamos metido a comer la comida. Bueno, una historia larga que cuando usted se sienta a pensar, dice, ¿por qué estos curas reaccionan de esta manera, no? O sea, siendo que tienen incluso capítulos donde que se habla que dejad que los niños vengan a mí y cosas de estas. O sea, ¿por qué actúan de esa manera estos curas, verdad? Pero lo que a mí más me intrigaba era la diferencia social. Frente a mi casa había unos niños, hijos de un vulcanizador que arreglaba llantas, pues, y estos niños vivían en la indigencia prácticamente, y yo veía cómo pues a veces tenían para comer, a veces no tenían para comer, mientras mis primos estaban naciendo ahí en Quito con excesos de cuidado, ¿no? La abuela se iba a Miami a traerles la ropa, y yo decía, ¿cómo le hace Dios, este Dios que tanto menciona mi abuela, para poner a esos niños en esas condiciones de vida y a estos hijos del vulcanizador ahí al frente, sometidos prácticamente a la pobreza, ¿no? Entonces mi abuela, que era de ir a la misa todas las mañanas, entonces me dice, yo te voy a llevar, Jaimecito, donde el cura Sarmiento, donde el padrecito Sarmiento, para que tú le hagas la pregunta y todo eso. Y así fue. Yo fui, le pregunté al cura y el cura lo único que me supo decir es que
Ay, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. Y ahí se quedaba. O sea, no había más. Esa era la respuesta que uno tenía. 60 años atrás, 65 años atrás, lo que decía el cura, eso era. Ahí quedaba. O sea, uno no podía refutar, no podía nada. Es otra lógica que a lo mejor no lo entiende alguien que esté viendo esto, porque ahora los muchachos, si no les parece algo, dicen, no, porque o sacan el aparato ese y dicen el Google dice y qué sé yo. Entonces, así las cosas, pues, fui armando este rompecabezas poco a poco, buscando yo mismo la forma de llegar a entender esto. Y lo único que me quedó de esa respuesta era la palabra misterio. Y imagínense, hace más de 60 años atrás, que alguien le diga misterio y usted no sabe qué es la palabra misterio. Entonces empecé a escudriñar un poco con el tema del misterio y por ahí, ¡blum!, aterricé en algún libro, en alguna biblioteca en el tema de Madame Blavatsky y después de esto y luego la metafísica y luego, ¡buf!, y por ahí empecé a revolucionar y nunca encontré respuestas, pero sí encontré que todos los libros que traían conocimiento superior, todos, hasta el día de hoy, todos los libros que traen conocimiento superior vienen bajo la inspiración de alguien fuera de este planeta. Llámenle como quieran llamarle. Ángeles, santos, iluminados, bendecidos, lo que sea. Todos. Entonces empecé a descubrir eso que para mí, bueno. Y pasó un largo tramo hasta que fui entendiendo ciertas cosas, hasta que en 1980 aterricé. Fíjese lo paradójico del asunto, con un gran cura de la Iglesia Católica, pero era hindú, era de la India. Se llamaba Anthony de Melo. Y este cura se mandaba unos sermones extraordinarios, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué no le han votado de la iglesia a este? O sea, tenían que votarle pronto por las cosas que decía. Y era totalmente en contraposición con la Iglesia Católica, pero totalmente. Y él fue la inspiración incluso para que en Brasil se cree este asunto de la teología de la liberación, que a la final es la liberación de todas las teologías, ¿no? Un cura extraordinario, les recomiendo, él tiene un libro que se llama El canto de la rana, muy bueno, eso les puede servir como libro de consulta diaria incluso, ¿no? Y bueno, de ahí hay una historia larguísima. Luego fui con otros autores que me parecieron de un pensamiento brillante y hasta que aterricé con el que más he logrado empatía hasta el día de hoy, durante ya varios años, y que yo lo comparto cada vez que puedo, que es Eckhart Tolle. Así las cosas, pues seguí en mar y mar y seguí encontrando respuestas, ¿no? O sea, yo era de los que mi taita me daba una paliza y yo les reclamaba y le decía, porque yo vengo de la época del palo, ¿no? Ya saben que los curas, esa era la consigna, una de las consignas. De hecho, el objetivo era el oro y el pretexto la religión, ¿no? Entonces, estas preguntas que yo me hacían traían cada vez más en mí el deseo de saber una explicación. Después de una paliza de mi taita, ya luego de varias, me le rebelé y le dije, bueno, a ver, para esto me trajiste a este planeta. Yo no te pedí venir. O sea que yo soy producto de una aventura tuya con mi madre en una noche de luna llena y tú me trajiste porque te dio la gana. Y para eso me trajiste. Porque a la final, si no entendemos eso, tenemos derecho de reclamar a nuestros padres por qué carrizo nos trajeron aquí a este planeta. Tiene que haber una explicación. No creo que debamos ser producto de un azar, de una suerte, o de qué coño pasa aquí. Todas estas preguntas son las que yo he ido resolviendo. Me ha tomado tiempo, me ha costado muelas, pero ya lo entiendo. O sea, lo entendí, lo logré entender. Entre 200 preguntas más, y que luego, pues,
ya algo podemos ir abordando, pero el eje principal realmente está fuera de este planeta. Todas las respuestas estaban fuera de este planeta. Y bueno, yo ya había visto ovnis. De verdad, yo entré al fenómeno ovni por la puerta de atrás. O sea, no admirado por el tema de los ovnis ni nada de esto, sino por, vamos a decir, la parte sustantiva de este tema, ¿no? Que es el encuentro de respuestas sobre estas explicaciones que no todas las personas buscan, pero que en mi caso eran primordiales para saber qué carrizo estoy haciendo aquí en este planeta, ¿no? Porque como estaba pintado el panorama hace 60 años, era nacer, crecer, tener hijos, luego nietos y morirnos. Aburrida esta vida. O sea, ¿qué carrizo es esto? Entonces, claro, digo, cada persona sabrá, de acuerdo a sus intereses y a su espíritu, hay que tener espíritu para eso, sabrá responderse a aquellas preguntas que para mí son trascendentes. Por eso yo soy muy comprometido con este tema, porque sé que es un buen pretexto para tocar con la conciencia del ser humano. Y en eso estamos. Fantástico, Jaime. Creo que tu historia está muy acorde a lo que hacemos en este programa, que es la caverna de Platón y la alegoría de la caverna de Platón. Todo lo que has comentado desde el inicio es realmente salir de la caverna, buscar esa posibilidad de salir a la luz a través del conocimiento, de la verdad y la búsqueda de la verdad, que como tú lo dijiste es algo que no se tiene como un axioma ya predeterminado. En este sentido, Jaime, la ufología te llegó, es verdad, como dices, por la puerta de atrás, pero en el camino has ido siguiendo rompiendo algunos paradigmas. Sí. Especialmente el pensamiento popular, el pensamiento de la gente acerca de este tema tan controversial y sí, que has logrado sobreponerte a ese criterio de la gente, y ahora creo que tienes bastante más adeptos que antes, porque antes era como un tema tabú. ¿Qué es lo que ha cambiado la ufología desde cuando empezaste hasta estos tiempos? Bueno, en el 79 esto era medio locura total, ¿no? O sea, cuando empezamos en el año 1979 ya a hacer las primeras revistas, a escribir en periódicos, etcétera, esto era locura total. Y nosotros, digo nosotros porque ya en esa época yo todavía creía en los grupos, ¿no? Pero hacíamos difusión de este tema y con datos que hoy día se consideran duros estadísticamente, ¿no? O sea, casos extraordinarios que pasaban en los años 40, 50 y que eran muy documentados por gente del gobierno, ¿verdad? Entonces, del gobierno norteamericano en ese rato, que es el que más mal ejemplo ha dado sobre este tema en el planeta, ¿no? Es el país más mentiroso del mundo y todavía hay gente que está esperando que ese país, el más mentiroso del mundo, les diga la verdad. Pero bueno, ustedes le llaman la caverna, yo le llamo la pecera. La pecera. Yo trato de graficar nuestra estadía en este plano o planeta dentro de una pecera. Esa pecera tiene 5 paredes, ¿verdad? Y las 5 paredes son las que se han puesto de acuerdo para crear este sistema en el que nosotros vivimos, un sistema aberrante, compulsivo, unidireccional, regresionista, bueno, una desgracia de sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque está influenciado por militares, curas, o sea, religiosos, no solamente los curas, todos mercaderes de la fe, ¿no? Por ahí había un gran escritor cerca de donde están ustedes, en Ambato, Juan Montalvo, en una de sus memorias escribe textualmente lo que les voy a decir. Él decía: los mercaderes de la fe son unos holgazanes que viven de la ignorancia de los demás. La duda los irrita, la investigación los mata. ¿Ya? También tenemos los políticos, que ustedes ya saben que es un relajo, y luego tenemos los medios de comunicación que bailan con quien mejor marque el paso, saben a lo que me refiero, y la gente que está en torno del dinero. Cuando hablo del dinero, hablo de todo lo que genera intereses económicos en el planeta, ¿no?
y que genera guerras, etcétera, etcétera. Esos son los 5 factores que manejan esta pecera, que tratan de encerrarnos, ¿no? Entonces, cuando una persona toca con su conciencia, lo primero que hace es saltar de la pecera, hacerle el quite a todos estos ítems, y entonces ahí se dan cuenta estos ítems de que están siendo, entre paréntesis, agredidos. Porque usted va y le reclama a un cura, ¿por qué sigue bendiciendo armas si las armas son para matar? Entonces se siente ofendido, pero es una realidad. ¿Hasta cuándo lo van a hacer? Entonces un hombre pensante en este sistema se vuelve un hombre peligroso para el sistema, peligroso para el sistema, ¿ya? Pero nos hemos aguantado ahí y ya pasamos, creo, la parte más dura. Yo no hago evaluaciones de cuánta más gente, eso no me interesa. Yo hago mi trabajo a conciencia. El que entienda, que entienda, el que no entienda, no importa. Yo ya hice mi trabajo, igual esta noche dormiré tranquilo, no pasa nada. Jaime, usted hablaba de recopilar datos estadísticos, datos duros. Usted tiene una larga trayectoria como divulgador de estos temas de ufología. Yo pensaría que usted es uno de los referentes en Latinoamérica en este campo. ¿Cuál cree usted o cuál ha sido para usted la evidencia más contundente de vida más allá de nuestro planeta? Tenemos un caso top en Ecuador. Yo escribí un libro incluso, Diplomacia Extraterrestre, ¿ya? No estoy promocionando la venta de ningún libro porque usted puede descargar este libro gratuitamente de la Biblioteca de Navegantes del Cosmos, ¿no? Usted puede ingresar en navegantesdelcosmos.es, ir a la biblioteca y ahí tiene 600 libros que le hablan de todo. Ahí están, yo he escrito unos 7 libros, ahí están mis 7 libros también y ahí están todos ellos, ¿no? En la década de los 70, un ser extraterrestre visita la Embajada de Ecuador en Lima, habla con los diplomáticos durante 6 meses y los diplomáticos entregan toda esa información a la Cancillería y al Ministerio de la Defensa. Entonces, luego de 23 años que nosotros pasamos golpeándole la puerta al Ministerio de la Defensa, empezamos en 1983 y terminamos en el 2005, luego de un largo proceso se nos aceptó crear una comisión oficial en el Ministerio de la Defensa, se llamó CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI. Y ahí pues lógicamente estos milicos nos metieron 2 agentes de la CIA y todo un relajo, porque ya saben que la CIA anda metido por todo lado, ¿no? Y creo que la CIA le gana a la Coca-Cola, está pero por todo lado. Entonces, logramos destapar este caso, ¿no? Y lo denominamos la diplomacia extraterrestre. Debe estar ahí en alguno de nuestros programas o en el YouTube o qué sé yo. Hay mucha gente que ya incluso ha cogido hasta mis libros y voluntariamente ha hecho audiolibros y todo eso. Está bien, no hay problema, si aquí lo importante es que se difunda esto. Entonces, ese para mí es el caso top. Pero aquí el problema es que al margen de toda la parafernalia que se ha montado con el susto de los extraterrestres, que la nave, que el contacto y bla, 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 es la esencia, a la cual nunca le damos atención. ¿Cuál es la esencia? El mensaje. ¿Qué nos están diciendo estos seres? ¿Qué nos están diciendo estos seres? Hasta ahora no conozco un caso que el mensaje de un extraterrestre haya cambiado a una ciudad, a una nación. No hay. Pero, a ver, tenemos un gran ejemplo hace 2023 años, ¿no? Hace 2023 años vino aquí un gran extraterrestre a darnos un par de mensajes que hasta ahora no entendemos. Y ya vieron cómo le fue, ¿no? Ya vieron cómo le fue, ¿no? Ahí tienen esta explicación. Así es que aquí el problema es que el mundo no va a cambiar. El mundo va para peor. Y eso les aseguro, les doy por firmado. Todo va para peor. Lo vengo diciendo hace 40 años en mis conferencias. Nada de esto va a cambiar, olvídese. Esto va para peor. El que puede cambiar es usted. Cada uno de ustedes que están ahí pueden cambiar. El mundo no va a cambiar, olvídense. No está esperando que cambie su vecino, ni su primo, ni su... No. Usted puede cambiar. Por ahí tengo un libro que escribí, se llama Mi reino no es de este mundo, y en la primera página dice:
Sé que este mundo no cambiará. Yo sí lo haré. Ya está. Es un propósito de cada persona. Pero eso tampoco puede ser preocupación mía, ni de ustedes, ni... No. ¿A quién de las personas que viven en Riobamba les interesa que Gustavo Camelos viva en paz? ¿A quién? A nadie. No se engañen. No se engañen. A nadie. Entonces, solo Gustavo Camelos puede vivir en paz, aprender a vivir en paz. Ya tiene todas las herramientas para hacerlo. Pero no venga con el cuento de que mi primo me insultó, de que no sé qué me vio con mala cara, que no me puso like, idioteces de esas. Nada. Aprenda a vivir en paz. Ya está. Deje el resto del mundo que se mate como pueda. Ahí es a donde tenemos que llegar. Entonces, claro, la ufología tiene grandes argumentos para llevarle conscientemente a las personas a entender este tema, y ahí se preocupa el sistema, porque al sistema no le interesa que usted piense. El sistema, mientras más idiota es usted, perfecto, mucho mejor. Al sistema no le interesa que usted piense, es un mal negocio para el sistema, o para la caverna, como ustedes se llaman. Muy bien, muy interesante. Es el momento de hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y enseguida vamos a regresar con la segunda mitad de nuestro programa de hoy. Y Jaime nos ha dejado pensando bastante con ese último mensaje. Creo que ha sido muy claro y muy profundo para todos. No se desconecten, amigos, enseguida regresamos. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Dinami, Grupo de Desarrollo Territorial. Apoyamos, fortalecemos e impulsamos la capacidad organizativa, creadora, emprendedora e innovadora para un desarrollo territorial a partir de realidades. Vinos Camelier, reposados entre volcanes, con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio, grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts, tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wolfpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta noche en la Caverna de Platón tenemos un gran invitado, el ufólogo Jaime Rodríguez, quien nos está conversando acerca del fenómeno OVNI, de la ufología y de cómo este contexto puede cambiar la visión de las personas y también no solo la visión, sino la mentalidad y la forma de realizar nuestros actos. Así que continuamos, por favor, David. Sí, Jaime, yo tengo otra inquietud. Su trabajo ha sido a lo largo de varias décadas de divulgación. Quisiera preguntarle cómo ha ido cambiando la percepción del público ecuatoriano frente a estas propuestas, sobre todo en estos nuevos contextos en donde estamos bombardeados de información, a veces cierta, otras veces manipulada. ¿Cómo ha ido cambiando la mentalidad del ecuatoriano en estas décadas
que usted ha sido testigo de la difusión de la ufología. Bueno, es indudable que algo ha mejorado, ¿no? Sobre todo el entendimiento de este tema. Estos aparatitos que andan por ahí, mal llamados teléfonos celulares, porque no son teléfonos celulares, son computadoras de bolsillo, ¿no? No, un teléfono celular es 2G. Esto es un teléfono celular. Es un teléfono celular, ¿ya? El gran engaño es decir que estos aparatos que venden ahora es un teléfono. No. Esto que les muestro es un teléfono celular. Entonces, se ha quintuplicado la evidencia. Porque ustedes que están por ahí en las lagunas de Latillo, por ejemplo, que mucha gente va por ahí de Riobamba, y de repente ven por ahí, en el Arenal, por ejemplo, entre Riobamba y Guaranda, ¿cuántos avistamientos han habido? A mí me han llamado varias veces, de ahí he recogido testimonios de personalidades, ¿no? Ahí había, me acuerdo, el rector del colegio Pedro Vicente Maldonado, un señor Torres, me acuerdo, Torres, me hablaba y me decía, nosotros estábamos en un autobús que fuimos invitados a Guaranda por la gente del Verbo Divino, el Divino Verbo, ¿no? Iban en el autobús como 20 profesores, un doctor, 2 curas y todo, y una nave estaba estacionada ahí a las 8 de la noche. Estacionada. Y dieron el testimonio, o sea, mire, yo entiendo que el escepticismo va a persistir bajo aquel cliché montado de que hay que ver para creer, ¿no? Está bien. Yo tengo muchos argumentos para refutar eso, pero no quiero hacerlo porque respeto el proceso de cada persona. Cada persona va a entender cuando tenga que entender, no porque yo le diga o tenga frases bonitas, no. Dejemos que cada persona viva su propio proceso, dejemos que cada persona se equivoque, que cada persona se dé contra la pared hasta que entienda. Dejemos, no hay problema. Ahí en Riobamba, he ido a Riobamba unas 40 veces en mi vida, y ahí hay casos extraordinarios. Pues que es el caso de Diego Esguirla, que lo cogieron, lo subieron a una nave y decías ahí en Riobamba. Entonces, claro, no es necesariamente ver para creer, es solamente la lógica. La lógica dice que nosotros pertenecemos a un sistema solar y que este sistema solar pertenece a una galaxia, que es un conjunto de sistemas solares. En la galaxia en la que nosotros vivimos, a la que le han llamado la Vía Láctea, existen 640,000 millones de sistemas solares. Pensar que todo eso se hizo solo para que nosotros veamos las estrellas en la noche es una idiotez. Bueno, ya a esta edad uno se permite ciertas licencias, ¿no? Así es que por eso digo idiotez. Porque si digo de otra forma, no me van a entender. Entonces, o sea que construyeron este planeta con unos materiales, con unos elementos, y todo el resto del universo lo construyeron de otra manera, ¿no es cierto? Con otros elementos. Así sería. Siendo que todos los meteoritos que vienen de afuera y caen aquí, traen los 4 elementos. Ve, ahí en el colegio Vicente Maldonado hay un meteorito. Ahí pueden ir a ver, no sé si todavía ahí tienen un museo con una piedra. Esos elementos, esos meteoritos traen los 4 elementos condicionantes de la vida, que son carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. El 70% de ellos traen aminoácidos y pirimidinas, que son partes constitutivas de las cadenas genéticas y de las proteínas. Algunos traen fósforo también. La pregunta es, entonces la química en el universo es una sola, pues. Una sola. No así la física. Entiendo que la física es diferente. Ahí hay una fuente motora diferente para cada planeta, para cada sistema. Eso entiendo. Así las cosas, pues existe una ley universal que es de polaridad.
Entonces, para que existan de los unos, tiene que haber de los otros. Así es que para que exista la persona que entienda, tiene que haber el que no entienda. Para que exista la pena, la alegría, para el llanto, la risa, qué sé yo, el blanco, el negro, o sea, todo tiene su contrapolo, ¿comprende? Todo tiene doble polaridad. Entonces, basado en esa ley, nosotros no podemos romper esta ley y no podemos tener un país repleto de creencias. No, así mismo tiene que ser, aceptemos esa realidad. Entonces, yo la acepto, así mismo tiene que ser, no hay problema. Los incrédulos, sigan incrédulos, está perfecto, si no va a pasar absolutamente nada. Pero eso sí, algún día, sé que algún día, si tienen la posibilidad y ellos mismos se brindan la posibilidad, porque hay gente que dice, y yo nunca he visto nada, dice, no, pues ahora pasan todo el día así, con el aparato, dando y rascándole la barriga al aparato, pasan todo el día. A veces me da ganas de acercarme y preguntarle qué buscan, qué, para darles buscando. Vea, no miran al cielo, no miran al cielo. Ustedes tienen ahí ¿cómo se llama este que le ponen? Una carnada para los extraterrestres tienen ustedes ahí. El Chimborazo. ¿Cuántas historias hay en el Chimborazo? ¿Cuántas historias hay? El otro día estuve ahí, en el piso 10 del hotel Zeus, me acuerdo, y me estaba bañando y de la ventana del baño se veía al frente directo el Chimborazo, bañándome, y veía una cosita brillando que pasó así. Está bien. Pero si no miran al Chimborazo, no miran para arriba, o sea, no, ¿qué onda? Al sistema no le interesa, hay que ver cuántas publicaciones de ovnis hace el año que el Heraldo, el qué sé yo, estos, no, el Heraldo, no, esos periódicos que ustedes tienen ahí de los Andes, no sé qué, y el otro de acá, o sea, ¿cuántos programas de ovnis hay en la radio? A ver, vaya a la radio, en la televisión. Bueno, ahí está mi amigo del, ¿cómo es? Del Telenorte, ¿no? ¿Cómo es este? Sultana, mi amigo de Sultana, y hay el otro también que ya, bueno, hace tiempos que no lo veo, pero hacen solo, avisarás cuando vengas aquí a Riobamba para hacer un programa de los ovnis. Coño, ¿por qué no puede? Yo te regalo, coge, bájate del internet los 200, 300 programas que tengo, pon ahí, ya está, difunde. ¿Cuál es el problema? Seguimos con esa mentalidad todavía, ¿no? Esa mentalidad. Pero está bien, así mismo tiene que ser. Yo no tengo ninguna prisa, ningún interés que la gente crea, no crea. Eso no es mi preocupación. ¿Sabe algo que sí es mi preocupación? Las nuevas generaciones de idiotas que estamos creando. Yo lo veo en mis nietos. Y me da tristeza. Me da tristeza. Y una corriente que sin que se dé cuenta la gente viene a través de ¿cómo le llaman? Redes sociales, ¿no? Y se van induciendo y se van metiendo en la gente y les van cambiando los criterios, la forma de pensar, les van poniendo las modas y todo, y la gente ni se da cuenta cuando ya está sentada en... ¿Cuántas veces hemos mandado cartas al Ministerio de Educación pidiéndole que pongan astronomía básica en las escuelas? Coño, ¿cómo pueden venir esta juventud aquí a este planeta y ni siquiera saber dónde caray están habitando? ¿Dónde están habitando? ¿Ya? Está bien. Gente hay para todo, ¿no? Entonces, esto es más o menos como este señor que vivía en un pueblito por acá, se llama Guyanchapa. Y nunca salió de ese pueblito. Tiene ahí 4 casas, la cancha de fútbol y la iglesia del cura que no puede faltar. Y lo llevaron a Nueva York de la noche a la mañana. El tipo casi se muere. Hasta lo subieron en un ascensor, no sabía qué era eso, estaba asustado, lloraba, se sentaba extraño, estaba viviendo una pesadilla. Entonces el cambio de realidad no debe ser tan brusco, ¿no? Tiene que ser paulatino y cada persona tiene su proceso, ¿no? Así es que ese proceso yo respeto, no hay problema. Mire,
algún día llegará en que los nietos de ustedes les digan, oye abuelo, mira ahí, hace años había el loco este que hablaba de los ovnis, los platillos voladores, y mira, ahí están 3 estacionados ahí arriba, mira, junto al Chimborazo, nadie dice nada. Tiempo llegará en que los veamos así, ¿no? Tiempo llegará. Pero será un proceso. Y lo más complejo no son ya estas naves, lo más complejo es quiénes las tripulan, ¿no? Y claro, y si esta gente ha desarrollado un sistema de tecnología muy superior a la aeronáutica convencional que nosotros manejamos, quiere decir que tienen un nivel de conciencia superior también, y que este nivel superior de conciencia es el que les permite, teniendo esa tremenda tecnología, no andar de machotes por aquí haciéndose los valentones como acostumbramos nosotros, ¿no? Porque aquí sobre eso va mi siguiente pregunta, perdón la interrupción. Como usted menciona, el medio, las películas, las historias y demás que se venden, nos muestran una inteligencia extraterrestre como una posible amenaza para la especie humana. ¿Usted cree que la especie humana debería estar preocupada justamente porque no está sola en el universo, porque pudiera haber una raza inteligentemente superior y que por lo tanto podría ser una amenaza para eso obedece a una geopolítica estratégica mezquina, mala, embustera, ¿no? Eso es como que usted antes de casarse le digan que su suegra es mala. Cuidaraste de la vieja, dice, es una vieja malísima que va a meter en cuentos y todo eso. O sea, eso le dicen, ¿no? Igual. Resulta que usted se casa y a la final la suegra es un amor, usted se lleva muy bien con la suegra y todo eso, pero le pusieron el condicionante de que la suegra es mala. Ten cuidado, es una vieja chismosa, te va a meter en líos. Total, usted se casa y empieza a darse cuenta que la realidad es otra. Mire, este país de mentirosos, los gringos, en el año 1989, Reagan en el Congreso de la ONU, dio un discurso, palabras más, palabras menos, diciendo cuán pronto desaparecerían nuestras diferencias ante la amenaza de un ser viniendo del espacio exterior. O sea, ya existía un plan para programarnos a nosotros de que ellos son los únicos que tienen la solución en caso de que vengan estos seres, claro, que van a luchar, a pelear con ellos. Bueno, ellos crearon Superman, ¿no? Y se supone que Superman es el que le salvaba a Estados Unidos de todo, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es que estamos viviendo una época en la que a la verdad le quieren hacer mentira y a la mentira verdad. Yo diría que el Internet es la época de la posverdad. Estamos viviendo una época de engaño brutal. Bueno, esta misma gente los reconoce, ahora están en una gran pelea entre estos de Microsoft y Google, ¿no? Porque quieren cada uno de ellos ser el referente de que lo que se busca en Internet, esto es verdad, lo que dice Microsoft, el otro dice no, lo que dice Google. Y están en esa pelea, cuando ellos mismos han reconocido en su momento de que el 70% de la información que se pone en el Internet es falsa. Es falsa. Entonces yo les hago la pregunta a ustedes tres ahora. Permítanme ser yo el entrevistador por un momento. Muy bien. ¿Quién nos va a decir la verdad? Uno mismo. Es una búsqueda, realmente es una búsqueda. Tenemos que encontrarlo nosotros, ¿no? ¿Quién nos va a decir la verdad? Recuerdo en los años 80, no, esto ya era 90, ahí en Riobamba. Les hablo de Riobamba porque ustedes están en Riobamba y yo he vivido experiencia en todo el país, igual les puedo hablar de otra ciudad, ¿no? Entonces, ahí en Riobamba me acuerdo una vez, y esto le cambió la vida a este periodista Hugo Gavilanes. ¿Recuerdan de Hugo Gavilanes? Claro. Él trabajaba en TC Televisión para el grupo Isaías en el canal 10 en esa época.
y había la inauguración del Filambanco en Riobamba, inauguración de un edificio del Filambanco ahí en Riobamba, ¿no? Y entonces estaban en la terraza de este edificio, un edificio de 4 pisos, muy bonito, donde funcionaba Filambanco, y estaban en la inauguración de este edificio en la terraza. Y en la terraza habían acondicionado todo eso, y estaba Gavilanes con su camarógrafo. Cuando el camarógrafo le dice, don Hugo, mira, y frente al Chimborazo una luz empezaba a correr así, y así regresaba, como del Chimborazo hacia Osogoche, ¿no? Hacia las islas, a las lagunas del Latillo, así. Chuta, y se queda loco y dice, ¿y eso qué es? Avión, no es helicóptero. Cuando Pac se para ahí y empieza a piñar, ¿saben lo que es piñar? Ya, hacer como luces intermitentes. Y entonces dice, grábalo. Y ese rato, en esa época se acostumbraba a esto que se llamaba la microonda. Y por microonda se pasaban la señal. Y era medio costoso para el canal, pero igual en pleno noticiero, en plena inauguración, le dice Hugo Gavilanes a Jimmy Haidala, dice, mire Jimmy, estamos aquí en vivo y estamos grabando un video extraordinario, lo tengo en mis archivos. Y eso le cambió la vida a Hugo Gavilanes, y cuando yo le tomaba el testimonio a Hugo, él decía, Jaime, yo no era escéptico, yo era hiper, super, duper escéptico. Pero ya ante una realidad, ¿qué hacemos? Hay que entender, ¿no? Entonces, claro, hay personas que esperan ver esto ya de frente, porque hay dos tipos de escépticos, ¿no? El escéptico razonable, que es el que, bueno, dice, a lo mejor hay, a lo mejor no hay, pero ya deja la duda razonable, ¿no? De la posibilidad de que haya. Ya está. Ese es el que menos sufre cuando vive estas experiencias. Los que más sufren son los de la línea dura, que eso sí no creen, así vean, no creen. Y se frotan los ojos, y yo he estado en estos casos. Una vez me pasó ahí en Valencia, ¿no? Entre Quevedo y La Maná, y le decía, ¿pero qué es lo que está ahí? Se frotaba los ojos y me decía textualmente, chuta, eso es cualquier cosa menos un ovni. Cuando la palabra ovni significa objeto volador no identificado. Y lo que estábamos viendo era eso. Ni si yo no decía una nave extraterrestre, era algo que no lo podemos identificar, no sabemos qué es. Chuta, unas luces desplazándose lentamente, regresaban, venían. ¿Qué es eso? O sea, la tosudez de cierto escepticismo raya en la paranoia a veces, ¿no? Pero bueno, así hay gente. Por eso es que a mí no me extraña nada. Yo hablo con todos, mire, yo tengo buenos amigos escépticos, de hecho muchos amigos escépticos han contribuido con sus argumentos para que yo refuerce ciertos casos de investigación, ¿no? Ese es el escéptico razonable, el que a mí me agrada, con el que se puede conversar y que no entra en el paroxismo, ¿no? En ese sentido, Jaime, una inquietud. Al inicio del programa nos mencionaba que ha tenido experiencias, ha podido ver estos objetos no identificados. ¿Nos podría narrar o contar sobre algún caso que tal vez sea claro, el que más nos podía dar luz en esta noche? A ver, les cuento un caso y les pido mil disculpas, con esto termino porque tengo un compromiso. Miren, estábamos en La Maná, en la propiedad de Guillermo Sotomayor. No sé si ustedes le ubican, ya no está entre nosotros. Guillermo era un extraordinario espíritu inquieto. Y él tenía la producción de agua, etcétera, y me contó que los extraterrestres se les robaban el agua. Hay una larga historia, fuimos ahí en esa época, yo creí en los grupos y teníamos el Club Galileo. Entonces íbamos ahí entre 25 personas y realmente vimos una nave y estaban presentes muchas personas. Estaba la Tania Tinoco, que ya no está entre nosotros, estaba Bruce Hardeman, su esposo, estaban 25 personas, estaba Galo Verduga, que en esa época era ministro juez de la corte, y él tuvo la honestidad de ir conmigo yo en esa época tenía un programa en complicidades en Ecuavisa, y él tuvo la honestidad de ir conmigo, sentarse ahí y decir lo que vio.
Además estaba grabado. Su sobrino Franklin grabó y yo también grabé con una cámara. Me acuerdo que me había prestado el Gino Molinari, porque la mía se dañó justo antes de ir a ese viaje. Lo vimos a 25 metros. Nuestra piel empezó a erizarse como con estática, ¿no? Como cuando le pasa el dedo a la televisión, cuando le apaga algo así, una estática esa. Y bueno, pues hay una muchacha llamada Patricia Salem de Danzas Jazz, entró en histeria y empezó a gritar, ¡ay, que se vayan, diles que se vayan! Diles. Oye, nadie sabe cómo va a reaccionar, ahí están las emociones, es un juego de emociones, ¿no? Si usted no sabe controlar sus emociones, bueno. Entonces estos seres se pararon en seco y recularon, hicieron una Z y se fueron, ¿no? Bueno, entre esas les puedo contar muchas otras historias, pero esta les cuento porque esta incluso está grabada y está ahí en el internet en alguna parte con el video incluso, ¿no? Entonces, mire, evidencia gráfica hay mucha, estamos flotando en evidencia, ya les dije, ahora que hay estos aparatos mal llamados teléfonos celulares, la evidencia se ha quintuplicado. Aquí resulta que todo el mundo ve ovnis, menos la Fuerza Aérea. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? Si nosotros le pagamos a la Fuerza Aérea y lo único que tienen que hacer es ver lo que está en el espacio aéreo, a ellos no les interesa que sea terrestre o extraterrestre. ¿Qué es? Deben decírnoslo. Para eso les pagamos, son nuestros empleados. Si nosotros no pagamos impuestos, ¿cómo viven estos de la Fuerza Aérea? Y lo único que tienen que hacer y decirle la verdad a la gente no le dicen, porque no tienen el concepto de honestidad. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio de los gringos, de la CIA. La CIA son los verdaderos jefes de los militares en Ecuador. No me diga que el ministro de Defensa, que no, es parapetos. La CIA, ellos son los que les dictan las líneas directrices a estos militares. Y eso tiene una explicación que si quieren en una próxima ocasión lo hablamos y les cuento cómo es la historia. Fantástico. Ya, mis amigos. Fantástico. Gracias. Muchas gracias por la apertura, muchas gracias por ser parte de la Caverna de Platón y nos abres la puerta para una segunda entrevista. Espero que podamos hacerla pronto y poder seguir conversando para esos espíritus inquietos. Bueno, gracias. Antes de despedirnos, solamente quisiera pedirle un inmenso honor, una frase con la que usted siempre ha terminado sus espacios a lo largo de todas estas décadas de divulgación. No lo crea, pero tampoco lo niegue, investiguenlo. No crean nada de lo que yo he dicho. Nada, si les interesa, vayan, investiguen. Hoy día tienen muchos elementos para investigar. Ok, gracias mis amigos, un abrazo, hasta siempre. Gracias, muy amable. Un abrazo. Hasta pronto.